Crónicas del señorío de los Luna Cornago. El carbón riojano o las fantasías de un ingeniero. Hasta el año 1878, los carbones de la provincia de La Rioja figuraban en las estadísticas mineras como lignitos, pero se demostró que mediante la determinación de los vegetales fósiles que los acompañaban, corresponden al periodo carbonífero y por su enorme potencial calorífico podrían clasificarse como verdaderas hullas. En Préjano. Sobre la explotación de los carbones de Préjano poseemos conocimiento desde el 6 de septiembre del año 1609, fecha en que se extiende en una carta a favor de don Pedro León y don Juan Sánchez Vallejo. Del año 1785 contamos con una información curiosa. Los médicos del entorno declaran el carbón nocivo para los herreros y para el vecindario en general. Su uso queda prohibido con gran satisfacción de las gentes, pues ya desde siempre los obreros habían opuesto grandes reparos a trabajar en las minas consideradas como puertas del infierno, temiendo verse arrastrados hacia allí en cualquier momento. Las emanaciones de gas, los malos olores, algunos accidentes graves y las explosiones de Grisú hicieron el resto de la fantasía popular. Ya de lleno en el siglo XIX, el carbón de Préjano va adquiriendo cierta importancia dentro de un marco reducido entre las industrias de los pueblos cercanos. Las minas de Préjano tuvieron más de 300 trabajadores. Sirvan de ejemplo las fábricas de Lodosa, de sulfatos de sosa, en Munilla y Enciso, de paños, de Quel y Autor, las destilerías de aguardiente y en Arnedillo las caleras y yeserías. Pero esta demanda circunscrita a las necesidades escasas de una comarca reducida no permitía ni la capitalización de las empresas, ni su modernización, ni ningún orden. De ahí que la cima de su producción se alcanzase en el año 1867, con 12.433 toneladas de mineral para la venta. Esto no significa que los únicos problemas mineros de la zona fueran de tipo comercial o financiero. Tanto Préjano como Villarroya, como en Turruncún, que son las dos localidades más próximas que tenemos de mineral, este mineral aparecía dislocado por fallas y por contactos anormales con los conglomerados del terciario, y los mineros trabajaban a ciegas, al carecer las empresas de estudios geológicos serios de la zona, para saber dónde estaban las vetas. En este contexto no es de extrañar que la actividad minera languideciese y desapareciera sin llegar a conocerse a ciencia cierta las posibilidades que ocultaba Peña y Sasa, que es la montaña, la altura máxima que tenemos por aquí alrededor. Está entre Arnedo y Cornago. Sobre los yacimientos de Préjano, el ingeniero Venier escribió una pequeña memoria que resumimos a continuación. Las capas de mineral se hallan en una franja de no más de 250 metros de anchura por 8 kilómetros de longitud. Son en total unas 20 y su espesor oscila en torno a los 50 centímetros. La calidad del mineral es buena, los residuos de cenizas normales y el coque producido resultará muy a propósito para los caminos del hierro y para los metalúrgicos. Tras el convencimiento de que por su riqueza en gas su uso será muy aprovechable para la industria, concluye sin rubor alguno que esta constituye probablemente la primera hulla de España para esta clase de aplicación y para el uso doméstico. Junto a estos carbones aparece un carbonato de hierro litoide en forma de riñones, y si según los pronósticos de Vernier, la riqueza del mineral avala la construcción de muchos altos hornos. Esta circunstancia permitirá construir sobre este punto un centro de producción de hierro que con respecto a la buena salida de sus productos hallará difícilmente un rival en España. Con toda sencillez, el ingeniero compara los yacimientos de Préjano con los de Dudley, asegurando que lo que a estas cuencas carboníferas son para Inglaterra, podría ser esta para la de España. El día que demuestre bien la abundancia de mineral, es una hipótesis, y el camino de hierro proyectado, de hecho llegó a haberlo, pero casi no se utilizó, por cuyas vías se podrá facilitar un transporte económico, llevar estos productos a orillas del Mediterráneo y demás puntos de la península.
Esto finalmente no se llevó a cabo. A pleno galope de la euforia, calcula que podría beneficiarse 6 millones de toneladas sin apenas trabajos de apuramiento, creándose una red de consumo en un radio de 8 leguas, pues se hallan cerca de 4 o 5 centros de manufacturas de paños comunes, teniendo en cuenta además que en Logroño, Tudela, Calahorra y en las riberas del Ebro se hace una fabricación de aguardiente bastante grande. Durante las primeras décadas del siglo XX se promovió la minería nacional para paliar el desabastecimiento energético provocado por la Primera Guerra Mundial, lo cual supuso un repunte en la producción de carbón en La Rioja. En los años 20 comenzó la construcción de un ferrocarril de vía estrecha para transportar el carbón desde Préjano hasta Calahorra, donde enlazaría con la línea principal del norte, el ferrocarril secundario y carbonero de La Rioja Baja, conocido como el Trenillo. Fue reconvertido a vía verde en los años 90. Las minas prejaneras permanecieron cerradas desde 1931 al 40, a causa de la Guerra Civil Española. El otro gran repunte de la producción se produjo a continuación durante la autarquía franquista en 1952. Se extraían unas 7.000 toneladas de carbón entre las diversas explotaciones de la comarca. Tras varios altibajos en la producción, las minas son clausuradas definitivamente en mayo de 1967. En la actualidad son visibles las escombreras en las laderas de Peñalmonte, así como algunos edificios mineros y la entrada en la galería principal. El volumen de la producción. Ya se ha visto cómo la demanda del carbón de Peña y Sasa se circunscribía a un ámbito comarcal muy reducido, en el que las industrias además carecían de relieve. Pero ¿qué representaba la producción riojana en el contexto nacional o comparada con otras provincias productoras? La respuesta es que en La Rioja desempeñó un papel meramente testimonial, con unos porcentajes sobre el total nacional muy bajos, respectivamente para las décadas que van de 1860 a 1890. Pero si la incidencia del carbón riojano en la producción nacional era inapreciable, aún resulta más sintomático que ni siquiera pudiese atender la demanda provincial por las dificultades del transporte que lo encarecía a límites prohibitivos. Ese ha sido uno de nuestros hándicaps, siempre el no tener unos medios de transporte adecuados ni unas carreteras en condiciones. A tan solo unos cuantos kilómetros, Munilla o Enciso, el carbón se ponía en 31,16 pesetas. Localidades que están muy cerca, pero muy difíciles de acceder. En Logroño costaba 28,40 la tonelada. En Bilbao 24,64. En Coruña, F. Es decir, que sale más caro el carbón de Préjano en Munilla que el de Asturias en La Coruña o en San Sebastián, incluso el carbón inglés de calidad. Incomparable era el desembarcado en La Coruña, a tan solo 94 céntimos más caro que el del Préjano con Enciso. Con poco esfuerzo se comprende que en estas condiciones la minería riojana no tenía ningún futuro, y todas las elucubraciones, hipótesis o deseos al margen de estos datos objetivos son ganas de perder el tiempo o de volver la espalda a la realidad. La Primera Guerra Mundial supuso un brusco acelerón de la demanda de materias primas por parte de los países beligerantes. Las minas de carbón riojanas dependían mayoritariamente del capital francés y su explotación se lleva a cabo de modo anárquico, discontinuo y solamente para suplir las deficiencias de las explotaciones del país. Terminado el conflicto mundial, nuestra minería se estabiliza y aún desciende por la entrada del carbón inglés, nuevamente por los efectos negativos de la Gran Depresión, porque nuestro carbón no tiene el mismo poder calorífico. Al llegar la República, las cooperativas obreras dan un nuevo auge a la producción, pero el gran salto adelante se llevó a cabo durante la política de autarquía del régimen franquista, por aquello de que producimos lo que tenemos y vivimos de lo nuestro, pero la calidad no era la adecuada. En La Rioja también se notó este crecimiento espectacular, pues en el año 1952, el cenit de la historia de su minería, se produjeron 6.760 toneladas.
en el año 1967 se cerraron definitivamente las minas de carbón. Las de hierro habían languidecido y a finales del siglo pasado, según vimos, por las dificultades de extracción, la baja riqueza de su mineral y la topografía desfavorable, que nunca se favoreció.